El texto que revisaremos a continuación es el texto de Neurosis y Psicosis. Es un texto de 1923, escrito en el 23, publicado en el 24. Y seguimos con nuestra lectura del tomo 19 de las obras de Sigmund Freud. En mi obra recientemente publicada, El yo y el ello, 1923b, expuse una articulación del aparato anímico sobre la base de la cual pueden figurarse una serie de nexos de manera simple y panorámica. O sea, Freud se lanza el yo y el ello para que la cosa sea más sencilla, ¿no? Según él. A mi parecer la dificultó en ciertas líneas, pero bueno, es otro asunto. En otros puntos, por ejemplo, los referidos al origen y al papel del superyo, mucho es lo que permanece oscuro y sin respuesta. Pues bien, es lícito pedir que aquella división demuestre ser utilizable y fecunda también respecto de otras cosas, aunque solo fuera para ver bajo una concepción nueva lo ya familiar, agruparlo de otro modo y describirlo más convenientemente. Esto me da pauta a decir que, en efecto, desde que Freud escribe el yo y el ello, gran parte de lo que produce no necesariamente, o sea, claro, agrega cosas nuevas, no hay por qué negarlo, pero mucho tiene que ver con releer y reestructurar todo a partir de lo que propuso en el yo y el ello, ¿no? Porque cómo uno va a proponer algo que no sirva para nada, ¿no? Pero bueno, Freud. Sigo. Por otra parte, es probable que tal aplicación conllevara el beneficio de retrotraernos de la gris teoría a la experiencia que reverdece eternamente. Y una nota que inserta Strachey, donde Strachey nos dice que Freud alude aquí a Fausto, pero eso lo dice Strachey. Recordemos que toda cosa que esté entre corchetes en la edición de Amor Ortu lo dice Strachey, no lo dice Freud. En la obra mencionada se describían, o sea, la del yo y el ello, se describieron los múltiples vasallajes del yo, o sea, todas aquellas cosas a las cuales el yo tiene que responder. Su posición intermedia entre el mundo exterior y el ello, y su afanoso empeño en acatar simultáneamente la voluntad de todos sus amos. ¿Cuáles son los amos del yo? El ello, el mundo externo, la realidad, el superyo, o sea, la ley moral, el conjunto de representaciones que se introyectaron como ley moral, todo deber ser, toda imagen ideal. Esos son los amos del yo. O sea, el yo todo el tiempo está mediando entre lo que le exige el ello, lo que le exige la pulsión, lo que puede o no puede en el mundo exterior, lo que el ideal le dice que debe de ser o está obligado a. ¿Sí? Solo deténganse a ver los grandes problemas de ansiedad del tiempo actual, pues vamos a ver cómo estos elementos están ahí, ¿no? Ahora bien, en conexión con una hilación de pensamiento inspirada desde otro lado, y cuyo asunto era la génesis y prevención de la psicosis, me acudió una fórmula simple sobre lo que quizá es la diferencia genética más importante entre neurosis y psicosis. Fíjense, aquí Freud dice la diferencia genética. En tanto génesis. La neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y su ello, en tanto que la psicosis es el desenlace análogo de una similar perturbación entre los vínculos entre el yo y el mundo exterior. Entonces, Freud nos dice, la neurosis es una bronca entre el yo y el ello, entre quien está ahí intentando mediar y el ello, algo del deseo. Cómo el sujeto le hace con el ello, con su deseo, con la imagen de sí mismo, con la ley, con el ideal, en esa línea, ¿no? La psicosis tiene que ver con la relación entre el sujeto y el mundo exterior. Eso ya coloca dos lados de la balanza.
Debe desconfiarse de las soluciones tan simples. Advertencia justificada, sin duda. Pero nuestra máxima expectativa sobre esta fórmula se limita a que resulte correcta en lo grueso. Ya sería algo. Este tipo de citas me gustan porque se ve como Freud, o sea, se alcanza a sentir como Freud dice, pues, ay, vamos a ver, ¿qué con esto? ¿Eh? A ver qué tanto pega y pues yo se los comparto, a ver qué dicen y yo también lo estoy pensando. Y uno alcanza a ver cómo, pues más bien no es Freud, son sus fans, es su club de fans, el que insiste y dice, claro, ¿qué es esto? No, Freud lleva todo el texto diciéndote que él se lo está preguntando, que él lo está dudando, ¿no? Pero bueno, sigo. Y en efecto, uno se acuerda al instante de toda una serie de intelecciones y descubrimientos que parecen corroborar nuestro enunciado. Según resulta de todos nuestros análisis, la neurosis de transferencia se genera porque el yo no quiere acoger ni dar trámite motor a una moción pulsional pujante en el ello o le impugna el objeto que tiene por meta. Vamos a decir esto diferente. El ello desea algo, ¿sí? Porque el deseo nos ocurre. Uno no decide qué va a desear. El deseo nos ocurre. ¿Sale? Nos descoloca. Ahí está. Nos toma. El deseo nos toma. Entonces, por un lado, el sujeto no quiere darle lugar a ese deseo. Decir, no, yo no puedo desear eso. ¿Sí? O yo no puedo desear eso ahí. O sea, sí puedo desear eso, pero en otro lugar. Ahí no. ¿Cómo yo voy a desear esto? O sea, una cosa es, yo no deseo acostarme con alguien. Y otra cosa es decir, yo no puedo desear acostarme con esta persona en específico. ¿Cómo? Ahí es donde vienen las diferencias. Sigo. En tales casos, el yo se defiende de aquella mediante el mecanismo de la represión. Lo reprimido se revuelve contra ese destino, y siguiendo caminos sobre los que el yo no tiene poder alguno, se procura una subrogación sustitutiva que se impone al yo por la vía del compromiso. Es el síntoma. El yo encuentra que este intruso amenaza y menoscaba su unicidad, su ubicarse como un yo unido. Prosigue la lucha contra el síntoma, tal como se había defendido de la moción pulsional originaria. Y todo esto da por resultado el cuadro de la neurosis. Fíjense qué bonito Freud nos describe lo que es la división subjetiva. Tal cual, esta cita de aquello que nos habla es de la división subjetiva. Ahí está. Vamos a darle otra vuelta. Dice, el yo se defiende de ese deseo que no reconoce en sí mismo mediante represión. Lo reprimido, dice, no me voy a quedar... O sea, ese deseo, al decir, no tienes lugar, que es la represión, sacarlo de la conciencia, dice, como chingados no. ¿Sí? Se modifica, se desfigura, ¿sí? Siguiendo caminos sobre los que el yo no tiene poder alguno, que es justamente la metáfora, la metonimia, todos estos mecanismos psíquicos, ¿sí? Se procura una subrogación sustitutiva, es una satisfacción sustitutiva, que eso es el síntoma. Por eso en Freud el síntoma es una satisfacción sustitutiva de un deseo que no es admitido en el yo debido a todos los enunciados, a todas las prerrogativas del superyo, o sea, a la ley moral que introyectó el sujeto. Moral y ética no es lo mismo. Si ustedes quieren entrar al psicoanálisis, por favor, hagan una diferencia entre moral y ética. No empiecen a decir, es que eso no es ético. Güey, neta, no es grosería, güey, pero... Ay. Moral y ética no es lo mismo. No es lo mismo. Es una bronca. Filosóficamente es una bronca. En estos términos, moral es una regla, una norma. Ética, como el sujeto se coloca ante eso. ¿Sí? Pero bueno,
Habrá quien se moleste. No me importa. Hagan lo que quieran hacer con eso, ¿no? Esta también es una definición de Foucault. Foucault la dice en Espacio y Poder. Dice, la moral es la norma, el conjunto de normas. La ética es la posición que el sujeto toma ante esas normas, ¿no? Y pues bueno, Lacan en el Seminario de la Ética habla de Antígona. Antígona, al violentar la ley, toma justamente este lugar de oponerse a la ley moral que le impone el Estado al tomar una posición ética frente a lo que estaba ocurriendo. Y dice, yo voy a enterrar a mi hermano porque es la ley que los dioses me indican. ¿Sí? Entonces, moral y ética no es lo mismo. ¿Sí? Si alguien va, es que esto no es ético y tú por ética tenías, güey, eres un enviado de la moral, eres un supervisor, eso no es analítico, eso no es una posición analítica, eso no es posición de analista. ¿Puedes hacerlo en tu vida cotidiana? Claro que sí, claro que sí. ¿Es lo más sádico que puedes hacer? Por supuesto que sí, porque no hay nadie más sádico que aquel que apunta por el bienestar y por el bien a defenderlos a todos y entonces vamos a crucificar a los malos. ¿Dónde está? Seminario 10, la angustia. Propuesta lacaniana, ahí está, ¿no? El sádico es aquel que se ofrece como herramienta al goce del otro, el otro como ley. Léanse Justin de Sade. Todo el tiempo le están enseñando cuál es la ley, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero hay límites, bro. Sí, todos son inventados por el hombre. O sea, en esos términos, ¿no? Si nos vamos a lo que es lo natural, a lo real, ese ya es otro asunto, ¿no? Claro, recorrer el velo de lo simbólico y enfrentarse a lo real, causa angustia, no es gratuito. Pero bueno, sigamos con el texto, ¿no? Entonces, el síntoma es una satisfacción sustitutiva. El yo encuentra a este cuate, le encuentra disfrazado y dice, no, lo mismo, y se sigue defendiendo frente al síntoma. Por eso el síntoma es incómodo, ¿no? En la mañana, en uno de los grupos de supervisión en los cuales participo como supervisor, justamente aparecía esta cuestión de que, por parte de otro colega, que decía que el deseo, el síntoma y el goce se parecen en ciertas coordenadas. Uno es tomado por ellos, ¿no? Tienen algo de esto sufriente, de esto incómodo, ¿sí? Pero en términos lógicos sí tienen su diferencia. Por eso es un problema alcanzarlos a captar. En estos términos, pues bueno, hay algo del deseo, lo inverso, pues el síntoma, ¿no? Y eso genera una división subjetiva. O sea, yo no quiero hacer esto, ¿por qué insisto en hacerlo? ¿Por qué? Ya dije que no quiero y sin embargo no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Pues no es lo mismo enfrentarse a un deseo, enfrentarse a un síntoma o enfrentarse a un goce en términos lacanianos. ¿Vale? Sigo con la lectura. De nada valdría objetar que el yo, cuando emprende la represión, obedece en el fondo a los dictados de su super yo. ¿Qué es lo que cada sujeto va a reprimir? Lo que su moral le dice que tenga que reprimir. Listo. Por eso, para formarse como analista, debes de tener muy claro cómo está articulado tu super yo, para que no te vuelvas un evangelista de tu propia moral. Puedas ser analista, ¿no? Los dictados de su super yo. Dictados que a su vez tienen origen en los influjos del mundo exterior real que han encontrado su subrogación en el super yo. O sea, la ley moral nos viene de afuera. En efecto, queda en pie que el yo se ha puesto del lado de esos poderes, cuyos reclamos poseen en él más fuerza que las exigencias pulsionales del ello, y que el yo es el poder que ejecuta la represión de aquel sector del ello, afianzándola mediante la contrainvestidura de la resistencia. Dicen por acá en el chat de Twitch, disculpa, hace rato decías que la neurosis es un conflicto entre el ego y el yo. ¿Cuál es el papel del super yo en la neurosis? Justamente este que Freud ya está dibujando, ¿no? O sea, en este texto Freud va a decir, a ver, la diferencia entre neurosis y psicosis sería esta. Vamos a ver si esto se cumple.
y está trabajando con esa definición. Por eso aquí empieza a meter cuál sería el papel del super yo. Ya llegaremos un poquito más adelante a esa cuestión. Evidentemente, por lo pronto, Freud nos está diciendo que, en efecto, el super yo es el causante de la represión. O sea, un sujeto que no tiene una ley moral no va a reprimir. ¿Eh? Fácil y sencillo. Así. En efecto. Voy a repetir la cita porque aquí me perdí, disculpen. Queda en pie que el yo se ha puesto del lado de esos poderes, los del super yo, cuyos reclamos poseen en él más fuerza que las exigencias pulsionales del ello. ¿Por qué los reclamos del super yo van a poseer más fuerza que las exigencias pulsionales del ello? Porque el yo es el encargado de dar cuenta del principio de realidad. O sea, el yo es el que puede alcanzar a prever lo que pasa si te saltas la regla y le das gusto al ello en ese momento. Por eso reprime, por eso contienes impulsos. Y dice, y que el yo es el poder que ejecuta la represión en el sector del ello. O sea, el yo es el que le dice al ello, estate quieto, ahorita no. El yo ha entrado en conflicto con el ello, porque le acaba de decir, estate quieto, al servicio del super yo y de la realidad. He ahí la descripción válida para todas las neurosis de transferencia. Y esta es justamente la cuestión. ¿Cuál es el papel del super yo en la neurosis? Es que el super yo, los ciertos ideales, cierto deber ser, entra en operación respecto de una exigencia pulsional del ello, lo cual hace operar al yo, lo que produce represión, lo que produce un síntoma, lo que produce la repetición, a partir de escenarios sustitutivos. ¿Verdad? Otra cosa es el condicionamiento, ¿vale? Ahora, porque eso también se refuerza, ¿sí? O sea, la producción de un síntoma es un momento, ese. Luego, eso se va en términos conductuales, se va a reforzar. ¿Por qué? Por... se me fue. Satisfacciones secundarias. Se me fue la palabrita, no es satisfacción. Bueno, por satisfacciones secundarias, ¿no? ¿Por qué? Lo primero que busca satisfacer un síntoma es evitar un displacer. Un displacer que el yo ve debido a las representaciones del super yo. O sea, el super yo dice, si haces esto, va a haber este castigo, lo que te va a causar displacer. No lo hagas, no debes de hacer eso. Y el yo dice, perfecto, no lo va a hacer. Ello, estate quieto. Y el ello, Nel, yo quiero, e insiste, ¿no? Y ahí es donde aparece el síntoma. Por ponerlo de esta forma caricaturizada, ¿no? Sigo. Por el otro lado, igualmente fácil nos resulta tomar de nuestra previa intelección del mecanismo de la psicosis, que ya había descrito cuando trabaja el caso de Schreber, ejemplos referidos a la perturbación del nexo entre el yo y el mundo exterior. En la amentia de Meinert, la confusión alucinatoria aguda, acaso la forma más extrema e impresionante de psicosis, y estos son conceptos diagnósticos de 1900, ¿vale? Por eso es muy difícil migrarlo al DSM. Aún no existía el DSM. El mundo exterior no es percibido de ningún modo, o bien su percepción carece de toda eficacia. Fíjense, aquí Freud está hablando en términos de percepción. No es lo mismo sensación que percepción. Para eso tendríamos que irnos en Visión, Síntoma y Angustia, a la Carta 52 y al Proyecto de Psicología para Neurólogos, porque también son términos neurológicos de 1920 y de finales de 1800, de cuando Freud estudió. No podemos no sentir, porque nuestro sistema neurológico siempre está activo. La percepción ya incluye una coordenada de conciencia. Es el proceso de lectura de esa sensación que me está habitando en este momento. Y hay sensaciones inhibidas que no están en la percepción, que sin embargo estamos sintiendo. Sigo. Normalmente el mundo exterior gobierna al ello por dos caminos. En primer lugar, por las percepciones actuales,
de las que siempre es posible obtener nuevas, y en segundo lugar, por el tesoro némico de percepciones anteriores que forman como mundo interior un patrimonio y componente del yo. ¿Se dan cuenta que mundo interior está entrecomillado? Porque evidentemente Freud no está diciendo existe es una cosa, está usando una metáfora. Una suerte, ¿cómo? Una suerte de mundo interior. ¿Por qué? Porque la percepción actual y la percepción recordada no es la misma. La memoria no es lo mismo que lo que está ocurriendo aquí. Yo puedo ver un objeto y ese objeto me puede traer un recuerdo. Yo puedo recordar un objeto y entonces la representación de ese objeto vuelve a estar presente, pero el objeto no. Esa es la diferencia entre la percepción real de un objeto y la percepción imaginaria de un objeto. O sea, la percepción de memoria. Ahora bien, en la amentia no solo se rehúsa a admitir nuevas percepciones, se resta el valor psíquico de investidura al mundo interior, que hasta entonces subrogaba al mundo exterior como su copia. El yo se crea, y fíjense, aquí Freud ya nos está dando la clave, ¿no? El mundo interior es el resultado de la representación en memoria del mundo exterior. El yo se crea. Bueno, Freud sigue. El yo se crea soberanamente un nuevo mundo exterior e interior. Y hay dos hechos indudables. Que este nuevo mundo se edifica en el sentido de las mociones de deseo del ello y que el motivo de esa ruptura con el mundo exterior fue una grave frustración de negación de un deseo por parte de la realidad. Una frustración que pareció insoportable. Y aquí lo voy a poner de una manera muy clara. Hasta que uno no ha trabajado y se ha encontrado con sujetos psicóticos y alcanza a ver el nivel de angustia que implica eso, no es posible, o sea, es muy difícil imaginarse el nivel de frustración, ¿no? O sea, lo insoportable de esa frustración, de una frustración que pudiera llevarte a la psicosis. Si vieron Evangelion, recordarán que Asuka, ¿sí es Asuka? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Lo estoy buscando. En un segundo. Este personaje es Evangelion. Asuka, exactamente, sí es Asuka, ¿no? Asuka, en una de las escenas, se ve con su madre psicótica que está atendiendo una muñeca como si fuera ella. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero sí sabemos que ese es un evento que se alcanza a ver en distintos fenómenos psicóticos, ¿no? Mujeres que pierden a su bebé y la pérdida es tan grande, es tan insoportable que entonces se crean un nuevo mundo con un juguete que es su bebé, ¿no? Toda una historia de dónde está su bebé. Esa es la cuestión, ¿no? Es muy cabrón empezar a darle lugar a la magnitud de esto. Dices, imagínate lo horrible que debió haber sido el mundo para que la persona se retirara del mundo, se encerrara y produjera un mundo al interior y hacia el exterior. ¿Estás hablando de la representación cosa? No solo de la representación cosa. Hay distintos tipos de representación, ¿vale? En psicoanálisis, en Freud. O sea, está la representación cosa, la representación imagen, la representación palabra. De hecho, en el texto de lo inconsciente hay un apéndice, si no mal recuerdo es el apéndice C, que es un fragmento que Strachey trae del texto de las afasias, donde Freud está tejiendo toda esta cuestión que se tiene que hacer con el manejo de la palabra, lo intenta dibujar. Y dice, de una palabra, tú ubicas cómo se ve, cómo se escucha, cómo... O sea, es la imagen visual, ver la palabra escrita. La imagen fonética, cómo se escucha la palabra. La imagen motora, cuál es el movimiento que tienes que hacer para pronunciarla. ¿Sí? Y eso en términos de escucha y en términos de pronunciación, y aparte está en términos de escritura.
Entonces tenemos distintos tipos de representaciones. ¿Qué es la representación cosa? La representación cosa, digamos que es lo más próximo a una sensación, se siente. Una pura sensación, una imagen sensación. No tiene imagen, no tiene palabra, por eso tenemos representación cosa, representación imagen y representación palabra. ¿Vale? Lo general, en orden general, las experiencias transitan por algo de la representación cosa. Cuando podemos ponerle discurso, pues ya representación palabra, y pues la imagen está ahí variando en el intermedio, ¿no? Entonces, en términos de lo que expliqué hace unos momentos, estoy hablando de todas las representaciones, ¿sí? O sea, el mundo, lo que Freud denomina mundo interior y entre comillas, ¿no? Que sería todo el conjunto de representaciones que habitan la memoria del sujeto, son hasta cierto grado una suerte de copia del mundo exterior. Ya cuando empezamos a hablar de función significante, Lacan, metáfora, metonimia, pues bueno, aquí insertamos bien la coordenada del lenguaje, podemos crear representaciones, ¿sí? Pero eso ya es otro asunto. ¿La representación cosa es lo análogo a lo real? No. ¿La representación palabra sería más lo simbólico? Sí. Sí. Toda representación ya es algo imaginario simbólico, necesariamente. ¿Sí? Sí, la representación cosa toca algo de lo real, pero como ya es representación, ya hay algo de lo imaginario, ¿vale? Pero eso ya es más lacaniano. Regreso al texto de Freud. Dice, es inequívoco el estrecho parentesco entre esta psicosis y el sueño normal. Entonces la psicosis a causa de una frustración de un mundo tan horrible que te retiras hacia adentro, ¿no? Por eso, aquí es donde entran las patologías narcisistas, ¿vale? Cada que escuchen a alguien que agarre y dice, es que sobrevivió un narcisista, el narcisista esto, es que fulanito es narcisista. Esos no son conceptos, no son articulaciones psicoanalíticas, eso no tiene que ver con la definición de psicoanálisis. Psicoanálisis, Freud, Lacan, ¿no? Klein. El narcisismo es la investidura de la imagen del yo como un objeto de amor, ¿vale? Claro, hay ciertas posiciones narcisistas que tienen que ver con esas relaciones, con esas formas de relación, pero eso no es los únicos malestares narcisistas. La psicosis y la depresión son patologías narcisistas, ¿vale? Porque tienen algo que ver con el narcisismo, ¿vale? Entonces, es muchísimo más complejo. Ese tipo de simplificaciones, o sea, ¿cómo les explico? ¿No? Dificultan más la clínica de lo que la aclaran. Avanzo. En términos psicoanalíticos, en términos de otros enfoques. No me pregunten a mí, vayan a preguntarle a un experto de esos enfoques, ¿no? Es inequívoco, sigo, el estrecho parentesco entre esta psicosis y el sueño normal. Ahora bien, la condición del soñar es el estado del dormir, uno de cuyos caracteres es el extrañamiento pleno entre percepción y mundo exterior. O sea, en el dormir ya no le hacemos caso a la percepción ni al mundo exterior. De hecho, cuando estás muy centrado en el mundo exterior, cuesta mucho trabajo dormirse, ¿no? Una de las causas del insomnio es estar preocupado por lo que va a ocurrir en el mundo. No me puedo quedar dormido porque camarón que se pierde se lo lleva la corriente, decían las abuelitas, ¿no? Sigo. Acerca de otras formas de psicosis, las esquizofrenias, dense cuenta que ya Freud se dio en su intento de que fueran llamadas parafrenias, se quedó el concepto de esquizofrenia. Freud dice, adelante. ¿Sí? Las esquizofrenias. Se sabe que tienden a desembocar en la apatía afectiva, vale decir, la pérdida de toda participación en el mundo exterior. No me pregunten cómo se llama esto en psiquiatría actual, porque la verdad es que no manejo el concepto. Alguna vez lo leí. Si lo escucho, sé que se trata de eso, pero ahorita no lo recuerdo. Sigo, con relación a la génesis de las formaciones delirantes, algunos análisis nos han enseñado que el delirio se presenta como un parche colocado en el lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. Si esta condición, el conflicto con el mundo exterior, esto va en verde, no es mucho más patente de lo que ahora la discernimos. Ello se fundamenta en que en el cuadro clínico de la psicosis, los fenómenos del proceso patógeno a menudo están ocultos por los de un intento de curación o de reconstrucción que se les presuponen.
Y aquí es donde aparece una cosa que es maravillosa. Todo síntoma, ¿sí? El delirio es un síntoma, es una forma de resolución de un conflicto. El delirio es un intento de curación, es un intento de sanación frente a esa cosa que fue tan horrible, tan insoportable, tan frustrante, que me hizo alejarme del mundo. Y aquí no faltará que diga, entonces podemos curar la psicosis. Frena tus caballos porque la cosa está muchísimo más complicada. Muchísimo más complicada. Propiamente cuando hablamos de ciertos tipos de brote psicótico, ¿no? Podríamos tener cierta razón. Hoy ya, pues bueno, o sea, tienes no solo la psicosis como estructura, los núcleos psicóticos de Kemper, Mahler, las esquizofrenias blancas de Green, las psicosis blancas de Green, ¿sí? Estas no son esquizofrenias, son psicosis. Psicosis como estructura, los núcleos psicóticos, aquí no recuerdo el autor si es Kemper o Mahler, ¿sí? La psicosis blanca de Green, tienes las psicosis ordinarias de Miller, ¿sí? Tienes el TLP o trastorno limítrofe de la personalidad de los postclinianos. Entonces hay que ser muy cuidadosos de en qué momento epocal estamos leyendo un texto y cuáles son los conceptos diagnósticos de ese momento, porque se los migramos para acá sin detenernos a pensar o estudiar, o darles el peso que requieren y la extrapolación necesaria, vamos a hacer un cagadero. Esa es la única realidad, ¿vale? Por eso es tan complicado a veces el estudio, ¿no? Pero entonces, claro, o sea, podemos elaborar algo de eso, pero ubicar que todo síntoma es un intento de curación cambia la manera en la cual ves la clínica. Porque entonces, y lo voy a decir así, vas a dejar de jugarle albergas con prisa para que entonces la persona salga de ahí. Estás tratando algo que es delicado, ¿sí? Muy delicado, más en la vida de las personas. Claro, todo sujeto que se propone colocarse en el lugar de analista, en una escena, al interior de una escena, y hacer función de analista en ese dispositivo, no deja de ser humano. Por eso, el inconsciente le puede traicionar, se puede equivocar, sí. Por eso el análisis personal, el estudio constante y la supervisión son fundamentales para el ejercicio clínico. No los tienes, pon un puesto de quesadillas, güey, neta. Te vas a ahorrar decepciones y malestares. Qué complicado. Sí, solo el deseo nos sostiene en esta cosa. O sea, neta, solo las personas que lo desean y algo les mueve se sostienen en la clínica. Es complicado sostenerse de ella y sostenerse en ella. Es un pedo, ¿no? Se los dice alguien que ya lleva 15 años en este pedo. Pero bueno, sigo. 15 años, santa madre. ¿Cuánto tiempo? Sigo con Freud. De todos modos, la etiología. Bueno, a ver, hay otra cosa. Esta cosa de que el delirio funciona como parche, Lacan lo retoma, ¿sí? Hay un hueco. Ese hueco, pensémoslo de esta forma. Hay una imagen que es, vamos a suponer, íntegra y completa. Algo se desaparece, se frustra, genera ahí esta herida narcisista de pérdida. Eso es tan insoportable que entonces se intenta taponar con cualquier cosa que se tenga a la mano, al alcance. ¿Sí? Por eso, el delirio toma como material todo lo que el sujeto ya ha percibido y marcado en memoria hasta el momento del brote. ¿Sale? Por eso es que todo lo que Schreber escribe en su biografía tiene que ver con su historia personal. Hay un montón de trabajos al respecto. Ahora sí, sigo con la cita de Freud. De todos modos, la etiología común para el estallido de una psiconeurosis o de una psicosis sigue siendo la frustración, el no cumplimiento de uno de aquellos deseos de la infancia, eternamente indómitos, que tan profundas raíces tienen en nuestra organización comandada filogenéticamente. Aquí me parece que podemos cuestionarle a Freud la cuestión de la organización comandada filogenéticamente. Tenemos ciertos temas ahí con lo que pues, nos es natural y lo que no. Si ya nos viene algo del deseo ordenado, habría que pensarlo bien. Pero, claro, hay cierta frustración que desencadena los síntomas. Los síntomas no vienen de la nada, ¿no?
Por eso cada que un paciente llega al consultorio y dice, pues de la nada no sé qué pasó, pues hay que empezar a hacer memoria. ¿Desde cuándo lo recuerda? No, desde siempre. ¿Desde cuándo es desde siempre? Porque uno no ha habitado siempre. Entonces, bueno, sigo. Esta frustración siempre es, en su último fundamento, una frustración externa. En el caso individual, puede partir de aquella instancia interna dentro del superyo que ha asumido la subrogación del reclamo de la realidad. Ahora bien, el efecto patógeno depende de lo que haga el yo en semejante tensión conflictiva. Si permanece fiel a su vasallaje hacia el mundo exterior y procura sujetar al ello, o si es avasallado por el ello y así se deja arrancar de la realidad. ¿Vale? Ahora, pareciera aquí que esto es una cosa volitiva, ¿no? Si el yo decide, ¿no? Pero también tiene que ver con la fuerza que tiene cada una de estas estructuras, ¿no? De estos conjuntos. Recordemos que el yo se construye, ¿sí? Entonces, por eso también hablamos de yo debilitados, yo inconsistentes. Por eso hay ciertos casos, ciertas clínicas específicas donde de lo que se trata es, claro, de fortalecer el yo. Hay otros donde hay que hacerlo más laxo, ubicar que el yo no es idéntico a su imagen, dependerá en muchas coordenadas, ¿no? Pero esta situación en apariencia simple se complica por la existencia del superyo, quien en un desenlace que aún no logramos penetrar, reúne en sí influjos del ello, tanto como del mundo exterior, y es, por así decir, un arquetipo ideal de aquello que es la meta de todo querer alcanzar del yo. La reconciliación entre sus múltiples vasallajes. Pero dense cuenta de esta definición del super yo, ¿no? ¿Qué es el yo? Un arquetipo ideal de aquello que es la meta de todo querer alcanzar del yo. El super yo es ese conjunto de todo lo que un yo, sea el que sea, buscaría alcanzar. En todas las formas de enfermedad psíquica debería tomarse en cuenta la conducta del super yo, cosa que no se ha hecho todavía. O sea, ¿qué con esos ideales del sujeto? Hoy los contextuales dicen, no, la pirámide de valores, los valores del sujeto. ¿Cómo te explico, chavo? Sin embargo, la cosa no es solo, ¿cómo te explico, chavo? A esos conductistas, a esos TCC, ¿no? Sino también, ¿cómo te explico, chavo? Un montón de personas que se llaman analistas. O que son analistas, pero que no se han detenido a pensar en esto. ¿Por qué? Porque yo no soy quien para decir quién es o no es analista. No. Primero porque analista, psicoanalista, no es una acepción del ser. ¿Sí? No es algo que se puede predicar del ser. Ya dije hace rato, es una función. Luego viene la cuestión de la autorización. Eso es harina de otro costal, ¿sí? Pero ser analista solo es una función en cierta escena, de cierta manera. No, no sé si todos somos analistas todo el tiempo, ¿no? También esa es otra pregunta, ¿no? Sigo. Empero, podemos postular provisionalmente la existencia de afecciones en cuya base se encuentra un conflicto entre el yo y el superyo. El análisis nos da cierto derecho a suponer que la melancolía es un paradigma de este grupo, por lo cual reclamaríamos para esas perturbaciones el nombre de psiconeurosis narcisistas. Se los dije al inicio, aquí está la cita, para que nadie me diga loco, y estaba en Freud. La melancolía es una psiconeurosis narcisista. Y en verdad, no desentonaría con nuestras impresiones que hallésemos motivos para separar de las otras psicosis estados como el de la melancolía. Pero entonces nos percatamos de que podríamos completar nuestra simple fórmula genética sin desecharla. Recordemos esta fórmula.
¿no? Justamente la que dio al inicio. La neurosis es un problema. ¿Cuál me llamaron loco? Sí, sí, muchas veces soy el loco de conspiranoico de aquí está, sí, sí, sí me pasa. Sí, sí soy, sí soy. Hagan memes. Eh, Podríamos completar nuestra simple fórmula genética. ¿Cuál es la fórmula? La neurosis es un problema entre el yo y el ello. La psicosis es un problema entre el yo y el mundo exterior. Esa era la fórmula. Por eso aquí la va a complementar. ¿Cómo complementa muchas de las fórmulas? A lo largo de sus textos las va construyendo de esta forma. Clave de lectura de Freud. La neurosis de transferencia corresponde a un conflicto entre el yo y el ello. Ahí está, neurosis de transferencia. Verde. La neurosis narcisista al conflicto entre el yo y el superyo. Desde que empecé a leer a Freud, yo quiero esta diferencia de definiciones. No saben qué feliz estoy. Y este texto ya lo había leído, no recuerdo por qué se había perdido. Qué hermoso, qué hermoso. Ay, qué bonito se siente encontrar estas cosas, güey. La neurosis de transferencia corresponde al conflicto entre el yo y el ello. La neurosis narcisista al conflicto entre el yo y el superyo. La psicosis al conflicto entre el yo y el mundo exterior. Esto, psiconeurosis, sería esta neurosis narcisista, ¿sale? Qué bonito. No mames. Estoy súper feliz. Me mama esta cita. Güey, qué paz, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer a Freud en los primeros textos, tiene este pedo de decir, ¿cuándo es una psiconeurosis? ¿Cuándo es una neuropsicosis? Porque Freud los utiliza así al aire. Y se vuelve complicado porque pues, no manejamos nuevamente, necesariamente y de manera importante, pues el psicodiagnóstico de aquella época, aparte de que sufrió muchas diferencias con el psicodiagnóstico que nos enseñan hoy en día, ¿no? Qué bonita cita. Sigo. Es verdad que a primera vista no sabemos decir si hemos obtenido efectivamente intelecciones nuevas o solo hemos enriquecido nuestro acervo de fórmulas. Pero yo opino que esta posibilidad de aplicación por fuerza nos dará coraje para seguir teniendo en vista la articulación propuesta del aparato anímico en un yo, un superyo y un ello. ¿Sí? Aquí hay uno de los logros de Freud, ¿no? Del ello, yo, superyo, así como, fíjense, sí funciona. ¿No? Sigo. La afirmación de que neurosis y psicosis son generadas por los conflictos del yo con las diversas instancias que lo gobiernan y por tanto corresponden a un mal logro en la función del yo. Quien empero muestra empeño por reconciliar entre sí todas las exigencias diversas, exige otra elucidación que la complementaría. ¿Vale? Ahora, también aquí es donde viene una diferencia entre Freud y Lacan, ¿no? Freud dice, el psicoanálisis se topa con la piedra dura de la castración, ahí donde termina el Edipo y todo este rollo. Lacan lo lleva un poco más allá y dice, pues bueno, el yo se tiene que dar cuenta de que está castrado, que es incompleto, ¿sí? Que el otro también está castrado y que hay cosas que son irreconciliables, inconciliables. Algo hay que ceder. Un poquito más allá de lo quiero alcanzar todo, lo puedo alcanzar todo, que hoy genera tanta ansiedad, tanta frustración, tanta melancolía, ¿no? En esta sociedad es que todo lo puedes lograr si tú quieres. No es cierto, chavo, no es cierto. Y neta, darle lugar a la castración de un montón de paz, güey, porque no es tu culpa. Así es la cosa. Y entonces el superior se relaja un chingo, güey. Y así se saca un montón de gente del suicidio, ¿no? No diciendo las pavadas que dice el Camacho. Pero bueno, el cual, por cierto, el meme que le hicieron a Penita es una joya. Ya, sigo. Nos gustaría saber cuáles son las circunstancias y los medios con los que el yo logra salir airoso, sin enfermar de esos conflictos que indudablemente se presentan siempre. Se los adelanto, respuesta, no existen. Van a depender del sujeto, del momento, de la circunstancia, de la coordenada. No existe un Baedeker universal para esto, ya lo dice Freud en otro texto. ¿Vale? Pero claro,
tenemos ciertas formas que más o menos nos van saliendo, pero cada sujeto debe de producir su propia salida, su propia forma de colocarse ante eso. Podemos probar esas otras salidas que hemos encontrado, por supuesto, a ver si funcionan. Pero no asegurar que porque le funcionaron a alguien más, le van a funcionar a este paciente o me van a funcionar a mí. Ese es el gran problema de la autoayuda. He aquí un nuevo campo de investigación, dice Freud. Sin duda que para dilucidarlo deberán convocarse los más diversos factores. Trabajo... Ay, se me fue. No voy a decir multidimensional, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Entre distintas carreras. Pero desde ahora pueden destacarse dos aspectos. Es indudable que el desenlace de tales situaciones dependerá de constelaciones económicas, de las magnitudes relativas de las aspiraciones en luchas recíprocas, ¿sí? O sea, qué tanto se desea una cosa, qué tanto se desea la otra. Y además, el yo tendrá la posibilidad de evitar la ruptura hacia cualquiera de los lados, deformándose a sí mismo, consintiendo menoscabo su unicidad y eventualmente segmentándose y partiéndose. Tengo personalidad múltiple. Hablamos de una división del yo. Así. ¿Qué es el yo sino el lugar desde el cual alguien se narra, se habla? Es que son distintas personas. Sí, el yo es una coordenada de la personalidad. Ya acabo de decir todo sobre el trastorno disociativo de la personalidad. No, solo estoy diciendo una coordenada respecto del yo, que es muy fácil ejemplificar con el TID. Nada más. Sigo. Las inconsecuencias, extravagancias y locuras de los hombres aparecerían así bajo una luz semejante a la de sus perversiones sexuales. En efecto, aceptándolas, ellos se ahorran represiones. Fíjense nada más. Esto es dejar de pelearse con el deseo. Porque una cosa es desear algo y otra cosa es llevarlo al acto. Esa es una gran diferencia. Por eso es que no puedes analizar desde la moral, sea cual sea esa moral. ¿Qué opera como moral? Deber ser todo querer alcanzar que puede habitar en un sujeto, en una sociedad. Todo ese querer alcanzar opera como moral. Listo. Gran problema para ocupar la función del analista. Imagínense, si llegan personas que se dedican a la criminalidad al consultorio, en el momento en el cual te llega al consultorio una persona que tú como sujeto consideras cualquier cosa amoral, desde la moral no vas a poder atenderlo. Y entonces se vuelve una pregunta importante: ¿a quiénes? ¿Frente a quiénes? ¿Frente a qué casos? Cada uno puede sostenerse en el lugar de analista y en la función de analista. Y eso no es poca chamba, ¿vale? Entonces hay quien puede decir: sí, me gusta esto. Me gusta. Ya. No lo va a negar. No lo va a llevar al acto, pero no lo va a negar. Y eso cancela un montón de síntomas, porque uno no siempre quiere lo que desea y uno no siempre desea lo que quiere. Y esa diferencia la debemos de tener radicalmente clara cada que nos aproximamos a un caso. Continúo con Freud, último párrafo. Para concluir, cabe apuntar un problema. ¿Cuál será el mecanismo análogo a una represión por cuyo intermedio el yo se deshace, de asirse, se separa del mundo exterior? Pienso que sin nuevas indagaciones no puede darse una respuesta, pero su contenido debería ser, como el de la represión, un débito de la investidura enviada por el yo. Y aquí Strachey nos dice, esto también se vincula con la Verleumdung, la desmentida, el desconocimiento. Entonces hay una vinculación bastante particular entre este texto y el texto anterior. Hasta aquí el texto de Neurosis y Psicosis de 1923, publicado en 1924, de Sigmund Freud, en el tomo 19 de las obras completas, editadas por Amorror.